La lluvia caía sin cesar sobre las calles empedradas de Santiago de Compostela, creando un velo gris que envolvía la ciudad en un manto de misterio. Clara Velázquez observaba las gotas deslizarse por la ventana del taxi mientras éste serpenteaba por las antiguas calles hacia el barrio de San Caetano. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, traicionaban el nerviosismo que intentaba contener. El conductor, un gallego locuaz de cabello cano, la miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor. «¿Primera vez en Santiago, señorita?», preguntó con una sonrisa amable. Clara asintió, agradeciendo la distracción de sus pensamientos. «Vas a la mansión de los Montero, ¿verdad? Todo el mundo conoce esa casa», comentó el taxista, reduciendo la velocidad mientras se aproximaban a una imponente verja de hierro forjado. «Dicen que es una de las más antiguas de San Caetano». Clara volvió a asentir, esta vez con un nudo en la garganta. La propuesta de trabajo había llegado en el momento más crítico de su vida. Su padre, un farmacéutico jubilado, se enfrentaba a una montaña de deudas después de que su pequeña farmacia quebrara y su madre necesitaba un tratamiento experimental costoso para su enfermedad degenerativa. El salario que le ofrecían los Montero, 8.000 euros mensuales más alojamiento y beneficios, parecía casi irreal para una enfermera recién graduada. El taxi se detuvo frente a la verja y Clara pudo admirar por primera vez la majestuosidad de la mansión Montero. Era una construcción del siglo XIX, con piedras de granito que brillaban tenuemente bajo la lluvia persistente. Los jardines, aunque empapados, mostraban un cuidado meticuloso, con camelias y hortensias típicas de Galicia floreciendo en cada rincón. Mientras pagaba al taxista, la verja comenzó a abrirse automáticamente. Una mujer mayor, ataviada con un uniforme oscuro, se acercaba por el camino de grava con un paraguas negro. «Señorita Velázquez, bienvenida», la saludó con una voz cálida que contrastaba con su expresión seria. «Soy Carmen Ruiz, la ama de llaves. La señorita Montero la está esperando». Clara recogió su modesta maleta del maletero y siguió a Carmen por el sendero. El sonido de sus pasos sobre la grava húmeda se mezclaba con el murmullo constante de la lluvia. A medida que se acercaban a la entrada principal, el peso de la decisión que había tomado comenzaba a hacerse más real. La puerta principal se abrió, revelando un interior que parecía transportado desde otra época. Una escalera de mármol dominaba el vestíbulo, y las paredes estaban decoradas con pinturas que Clara supuso serían de valor incalculable. El aire olía a madera antigua y a algo más que no pudo identificar, una mezcla de flores frescas y lo que parecía ser desinfectante hospitalario. «Por aquí», indicó Carmen guiándola hacia una sala lateral. «La señorita Isabel desea hablar con usted antes de que conozca al señorito Alejandro». La sala era un estudio elegante, con estanterías que llegaban hasta el techo y ventanales que daban al jardín trasero. Sentada tras un escritorio de caoba, una mujer de unos 40 años levantó la vista de unos documentos. Isabel Montero tenía el tipo de belleza que el tiempo solo había conseguido acentuar, pero sus ojos grises transmitían una frialdad que hizo que Clara se estremeciera internamente. «Señorita Velázquez», dijo Isabel, levantándose para saludarla. Su apretón de manos fue firme y preciso. «Siéntese, por favor. Tenemos mucho que discutir sobre sus responsabilidades aquí». Clara tomó asiento, consciente de que sus zapatos mojados probablemente estaban dejando marcas en la alfombra antigua. Isabel la observó durante unos momentos antes de comenzar a hablar como si estuviera evaluando cada detalle de su apariencia. «Como ya sabe, mi hermano Alejandro necesita cuidados especiales desde su accidente», comenzó Isabel, su voz modulada con precisión. «Las 3 enfermeras anteriores no cumplieron con nuestras expectativas. Confío en que usted será diferente». «Por supuesto, señorita Montero», respondió Clara, manteniendo la compostura a pesar del nudo que se formaba en su estómago. «Tengo experiencia en el cuidado de pacientes con lesiones medulares y las cualificaciones técnicas no son mi preocupación», la interrumpió Isabel. «Su currículum es impecable. Lo que me preocupa es la discreción. En esta casa, señorita Velázquez, la privacidad es tan importante como la competencia profesional». Clara asintió,
notando cómo la lluvia golpeaba con más fuerza contra los ventanales, como si quisiera enfatizar la seriedad del momento. Isabel se levantó y caminó hacia uno de los ventanales, dando la espalda a Clara. Mi hermano es un hombre brillante. El accidente cambió muchas cosas, pero no su inteligencia ni su perspicacia. Sin embargo, puede ser difícil, temperamental. Sus estados de ánimo son impredecibles y necesitamos a alguien que pueda manejar esa situación con profesionalismo. Entiendo, respondió Clara, aunque en realidad no estaba segura de comprender completamente lo que Isabel estaba implicando. No lo entiende todavía, dijo Isabel, volviéndose para mirarla. Pero lo hará. Carmen le mostrará su habitación y le explicará las rutinas de la casa. Comenzará con Alejandro mañana por la mañana. Por hoy, instálese y familiarícese con el entorno. Mientras seguía a Carmen fuera del estudio, Clara no pudo evitar sentir que acababa de firmar algo más que un contrato de trabajo. La mansión Montero parecía guardar secretos en cada rincón, secretos que susurraban en el crujir de la madera antigua bajo sus pies y en el eco de sus pasos por los pasillos silenciosos. Su habitación está en el ala este, explicó Carmen mientras subían la escalera principal. El señorito Alejandro ocupa la suite principal en el ala oeste. Nunca debe ir allí sin ser llamada, ¿comprende? Clara asintió, memorizando cada detalle mientras avanzaban por el corredor. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos antiguos. En una de ellas pudo ver a un hombre joven y atractivo que sonreía a la cámara con un velero de fondo. Algo en sus ojos, incluso en la fotografía, la hizo detenerse un momento. Ese es el señorito Alejandro antes del accidente, comentó Carmen notando su interés. Hace 2 años de eso. Las cosas eran muy diferentes entonces. La habitación que le habían asignado era más grande que todo su apartamento en Madrid. Una cama con dosel dominaba el espacio, y los muebles, aunque antiguos, estaban impecablemente conservados. Un pequeño escritorio junto a la ventana ofrecía una vista perfecta de los jardines y más allá de la ciudad antigua de Santiago. La cena se sirve a las 8 en punto, informó Carmen. La señorita Isabel cena en su estudio y el señorito Alejandro en sus habitaciones. Usted puede cenar aquí o en la cocina, como prefiera. Cuando Carmen la dejó sola, Clara se sentó en el borde de la cama, abrumada por el silencio de la habitación. La lluvia continuaba cayendo fuera, un recordatorio constante de que estaba en Galicia, lejos de todo lo que conocía. Sacó su teléfono y marcó el número de su padre. «¿Clara? ¿Has llegado bien?» La voz preocupada de su padre la reconfortó inmediatamente. «Sí, papá, todo está bien. La casa es impresionante. ¿Estás segura de esto, cariño? ¿Podemos buscar otra solución para...?» «No, papá. Esta es la mejor opción. El salario nos ayudará con las deudas y el tratamiento de mamá. Todo va a salir bien». Mientras se despedía de su padre, Clara miró su reflejo en el espejo antiguo que decoraba una de las paredes. Se preguntó si realmente todo saldría bien, o si la mansión Montero guardaba más secretos de los que podía imaginar. La lluvia, incesante, parecía querer decirle algo, un mensaje codificado en el repiqueteo contra los cristales de su nueva habitación. La mañana llegó con una tenue luz que se filtraba a través de la niebla característica de Santiago de Compostela. Clara se despertó antes del amanecer, sus nervios no le habían permitido dormir más. Se vistió con su uniforme blanco recién planchado y recogió su cabello castaño en un moño profesional. El reloj apenas marcaba las 6:30 cuando bajó a la cocina. Para su sorpresa, Carmen ya estaba allí, preparando café y organizando bandejas. «Buenos días, señorita Clara», saludó la mujer mayor con una pequeña sonrisa. «Me alegra ver que es madrugadora. El señorito Alejandro también lo es». «Buenos días, Carmen», respondió Clara, aceptando agradecida la taza de café que le ofrecía. «¿Podrías contarme más sobre la rutina diaria del señor Montero?» Carmen se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, una actitud que sugería que este era uno de los pocos lugares de la casa donde las formalidades se relajaban un poco. El señorito despierta temprano, generalmente antes de las 7. Le gusta desayunar mientras lee el periódico, siempre el mismo orden. Primero la sección de economía, luego internacional.
Después viene la fisioterapia, que ahora será su responsabilidad. Clara escuchaba atentamente, tomando notas mentales de cada detalle. ¿Y sus medicamentos? Todo está documentado en el archivo que encontrará en su habitación. La señorita Isabel es muy meticulosa con eso, respondió Carmen, bajando ligeramente la voz. Pero hay algo más importante que debe saber. Al señorito le apasiona la literatura, especialmente la rusa. Tiene una biblioteca impresionante en sus habitaciones. Antes de que Clara pudiera preguntar más, el sonido de tacones en el suelo de mármol anunció la llegada de Isabel Montero. La mujer entró en la cocina vestida impecablemente, con un traje sastre gris perla. «Buenos días», saludó Isabel con formalidad. «Clara, ¿está lista para conocer a mi hermano?» Clara asintió, levantándose inmediatamente. Siguió a Isabel por los pasillos de la mansión, subiendo al ala oeste. El contraste entre la luz natural que entraba por los ventanales y las sombras proyectadas por los muebles antiguos creaba un ambiente casi teatral. Se detuvieron frente a una puerta doble de madera oscura. Isabel se volvió hacia ella. «Recuerde lo que hablamos ayer sobre la discreción. Y una cosa más. Mi hermano puede ser intenso en sus opiniones. No se lo tome como algo personal». Isabel abrió la puerta, revelando una suite espaciosa y luminosa. Las paredes estaban cubiertas de libros, tal como Carmen había mencionado, y grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Santiago. Sentado en una silla de ruedas junto a uno de los ventanales, un hombre leía el periódico. «Alejandro», llamó Isabel, «tu nueva enfermera está aquí». Alejandro Montero bajó el periódico lentamente. A pesar de estar en silla de ruedas, su presencia era imponente. Sus ojos, del mismo gris que los de su hermana, pero mucho más expresivos, estudiaron a Clara con intensidad. «Así que eres la nueva adquisición de mi hermana», dijo con un tono que Clara no supo interpretar como sarcástico o simplemente resignado. «¿Has leído a Dostoyevsky?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, señor Montero. Crimen y Castigo es uno de mis libros favoritos». Algo cambió en la expresión de Alejandro. Un destello de interés que suavizó momentáneamente sus facciones. «Interesante. ¿Y qué opinas sobre la teoría del superhombre de Raskolnikov?». «Alejandro», interrumpió Isabel con tono de advertencia. «Clara está aquí como tu enfermera, no como tu club de lectura». «¿Y quién dice que no puedo tener ambos?», respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Clara. «Después de todo, pasará mucho tiempo aquí. Sería una pena desperdiciar conversaciones potencialmente interesantes». Clara observó el intercambio entre los hermanos con fascinación. Había una tensión subyacente que iba más allá de la simple rivalidad fraternal. «Les dejaré para que se conozcan», dijo Isabel finalmente. «Clara, recuerde que debe registrar todo en el informe diario. Y Alejandro, compórtate». Cuando Isabel salió, el ambiente en la habitación cambió sutilmente. Alejandro dejó el periódico a un lado y gesticuló hacia una silla cercana. «Siéntate, Clara. Supongo que tendremos que conocernos mejor si vas a ser mi nueva carcelera». «Prefiero pensar en mí como su enfermera, señor Montero», respondió Clara con calma, sentándose donde le indicaba. «Alejandro», corrigió él, «si vamos a pasar tanto tiempo juntos, dejemos las formalidades. Además, me hace sentir como mi padre». Y habían pasado 2 semanas desde que Clara comenzó a trabajar en la mansión Montero, y poco a poco iba descubriendo las intrincadas dinámicas que regían aquel lugar. Las mañanas seguían una rutina estricta: fisioterapia, revisión de medicamentos y lecturas compartidas con Alejandro, quien resultó ser un conversador fascinante cuando se lo permitía. Durante las sesiones de fisioterapia, Clara notó que Alejandro parecía distante, como si su mente vagara por lugares lejanos mientras ella trabajaba con sus músculos. En una de estas sesiones, mientras realizaban ejercicios de estiramiento, Alejandro rompió su habitual silencio. «¿Sabes? Antes del accidente solía navegar cada fin de semana», comentó con la mirada perdida en los jardines que se extendían más allá de la ventana. «El mar tiene una forma única de hacerte sentir libre y prisionero al mismo tiempo». Clara ajustó cuidadosamente la posición de su pierna mientras respondía. «Debe ser difícil extrañar algo así». «Lo más difícil no es extrañar el mar», contestó Alejandro con una amargura apenas contenida.
es saber que algunas personas prefieren verte así, limitado, controlado. Antes de que Clara pudiera indagar más sobre ese críptico comentario, la puerta se abrió e Isabel entró con su habitual aire de eficiencia profesional. Alejandro, el consejo directivo está esperando la videoconferencia. Clara, ¿podrías dejarnos solos? Mientras recogía sus implementos de trabajo, Clara notó cómo la expresión de Alejandro se endurecía ante la presencia de su hermana. La tensión entre ellos era casi palpable. En el pasillo, se encontró con Carmen, quien llevaba una bandeja con té. La mujer mayor pareció dudar un momento antes de hablarle en voz baja. «Señorita Clara, ¿podría acompañarme a la cocina?» Una vez en la seguridad de la cocina, Carmen cerró la puerta con cuidado. «Hay algo que debería saber», comenzó sirviendo 2 tazas de té. Antes del accidente del señorito Alejandro, las cosas eran muy diferentes en esta casa. Clara tomó asiento, intrigada por el tono confidencial de Carmen. ¿Diferentes en qué sentido? El señorito Alejandro era quien dirigía la empresa familiar. Era brillante en los negocios, igual que su padre. La señorita Isabel trabajaba con él, por supuesto, pero era él quien tomaba las decisiones importantes. Carmen hizo una pausa, como sopesando sus siguientes palabras. El día del accidente, el señorito había estado muy alterado. Lo escuché discutir con la señorita Isabel en su despacho. ¿Sobre qué discutían?, preguntó Clara, recordando las palabras de Alejandro sobre estar limitado y controlado. Carmen negó con la cabeza. No pude escuchar los detalles, pero mencionaron algo sobre irregularidades en las cuentas de la empresa. El señorito Alejandro parecía muy preocupado por unos documentos. El sonido de tacones en el pasillo interrumpió la conversación. Carmen rápidamente se ocupó en limpiar la encimera mientras Isabel entraba en la cocina. «Clara, necesito que revises estos nuevos protocolos de medicación», dijo Isabel entregándole una carpeta. «Los he actualizado según las recomendaciones del médico». Clara revisó los documentos, notando que algunos medicamentos habían sido modificados o aumentados en su dosis. «El doctor Sánchez autorizó estos cambios». «Por supuesto», respondió Isabel, con un tono que no admitía cuestionamientos. «Todo está debidamente documentado». Esa noche, mientras Clara organizaba los medicamentos en el carrito de enfermería, no podía dejar de pensar en la conversación con Carmen. Algo no cuadraba en toda esta situación. Alejandro era perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Por qué entonces Isabel controlaba hasta el más mínimo aspecto de su vida? En la biblioteca de la mansión, donde solía pasar sus momentos libres, Clara encontró una colección de periódicos antiguos. Por curiosidad, buscó noticias sobre el accidente de Alejandro. En un artículo fechado 2 años atrás, encontró algo que llamó su atención. Según los investigadores, el accidente se había producido por un fallo en los frenos del coche, pero el vehículo había pasado una revisión completa apenas una semana antes. Mientras leía, un ruido la sobresaltó. Al girarse, vio a Carmen en la puerta. La mujer mayor la observaba con una mezcla de preocupación y comprensión. «Hay más periódicos en el ático», susurró Carmen, «y también algunos documentos que el señor Montero padre guardaba en una caja fuerte. La señorita Isabel ordenó destruirlos después del accidente, pero yo guardé algunas cosas». «¿Por qué me cuentas esto, Carmen?», preguntó Clara, consciente de que estaba entrando en un territorio peligroso. «Porque llevo 25 años en esta casa, señorita Clara. Vi crecer a los señoritos. Y desde el accidente no puedo evitar pensar que algo está muy mal». Carmen se acercó más, bajando aún más la voz. El señorito Alejandro no era el único que solía navegar. La señorita Isabel también era una experta y sabía mucho de mecánica. Su padre le enseñó desde joven. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las implicaciones de lo que Carmen estaba sugiriendo eran perturbadoras. «¿Insinúas que...?» «No insinúo nada, señorita Clara. Solo creo que usted, como enfermera del señorito Alejandro, debería estar al tanto de todos los detalles». Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento. «Y tenga cuidado con los nuevos medicamentos. El doctor Sánchez no ha visitado la mansión en 3 meses». La revelación de Carmen sobre los medicamentos y el doctor Sánchez mantuvo a Clara despierta gran parte de la noche. La lluvia, constante compañera en Santiago de Compostela,
Golpeaba contra su ventana mientras ella repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. A la mañana siguiente, durante el desayuno con Alejandro, Clara observó con más atención cómo tomaba sus medicamentos. La mano de él se detuvo antes de llevarse las pastillas a la boca. ¿Sucede algo?, preguntó, notando su mirada fija. Clara dudó un momento antes de responder. «Alejandro, ¿confías en mí?». Él la miró largamente, como si intentara descifrar el verdadero significado tras esa pregunta. «Más de lo que debería, probablemente». «¿Por qué?». «Estos medicamentos, ¿sabes exactamente para qué son cada uno?». Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «Ah, por fin lo has notado. Me preguntaba cuánto tardarías». «¿Notar qué?». «Que mi querida hermana no solo controla la empresa, sino también mi mente». Alejandro dejó las pastillas sobre la mesa. «Algunos de estos medicamentos me mantienen dócil, lo suficientemente lúcido para firmar documentos cuando es necesario, pero no tanto como para cuestionar sus decisiones». Clara sintió que el aire se volvía más denso. «¿Por qué no has dicho nada?». «¿A quién?». «Al consejo directivo, a los médicos que Isabel elige, a las enfermeras que nunca duran más de un mes». Alejandro se acercó más a ella, bajando la voz. «Además, hay algo más importante en juego, algo que encontré antes del accidente». Un ruido en el pasillo los interrumpió. Clara rápidamente recogió las pastillas y fingió estar organizando el carrito de medicamentos cuando Isabel entró en la habitación. «Buenos días», saludó Isabel, sus ojos escaneando la escena. «Clara, necesito que vengas a mi despacho después de la sesión de fisioterapia». Durante la sesión, Clara notó que Alejandro estaba más comunicativo que de costumbre. Entre ejercicios, le habló sobre su padre y la empresa familiar. «Mi padre era un hombre honesto», dijo mientras Clara trabajaba en sus piernas. «Construyó la empresa desde cero, siempre con transparencia. Cuando enfermó, me pidió que cuidara no solo del negocio, sino también de su legado de integridad. ¿Y qué pasó? Encontré discrepancias en las cuentas, pequeñas al principio, luego más significativas. Isabel siempre había sido brillante con los números, pero también ambiciosa. Demasiado ambiciosa». Clara recordó los documentos que Carmen había mencionado. «¿Tienes pruebas?». Las tenía. Estaban en una carpeta azul en el despacho de mi padre. El día del accidente, planeaba presentarlas al consejo directivo. Alejandro hizo una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. «Es curioso cómo fallan los frenos de un coche recién revisado, ¿no crees?». Más tarde, en el despacho de Isabel, Clara mantuvo la compostura mientras la hermana de Alejandro revisaba los informes de progreso. «Tu trabajo ha sido satisfactorio hasta ahora», comentó Isabel, organizando meticulosamente unos papeles sobre su escritorio. «Pero me preocupa que estés desarrollando un vínculo demasiado personal con mi hermano». «Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible», respondió Clara con calma. «Tu trabajo es cuidar de su salud física, no convertirte en su confidente». Isabel la miró fijamente. «Alejandro puede ser muy persuasivo cuando quiere, pero debes recordar que su condición afecta también su estado mental. No todo lo que dice debe tomarse como verdad». Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, Clara se encontró con Carmen en la cocina. La gobernanta le entregó discretamente una llave antigua. «El ático», susurró Carmen. «La caja con los documentos está detrás de un baúl viejo. Tenga cuidado. La señorita Isabel suele hacer rondas nocturnas». Clara esperó hasta pasada la medianoche antes de aventurarse al ático. La mansión crujía con los sonidos propios de una casa antigua. Cada paso en la escalera de madera parecía amplificado en el silencio nocturno. El ático era un espacio amplio y polvoriento, lleno de muebles cubiertos con sábanas y cajas apiladas hasta el techo. La luz de su teléfono móvil proyectaba sombras fantasmales mientras buscaba el baúl que Carmen había mencionado. Lo encontró en un rincón, un baúl de cuero gastado con las iniciales RM. Probablemente Roberto Montero, el padre de Alejandro e Isabel. Detrás, tal como Carmen había indicado, había una caja de metal. Dentro de la caja, encontró varios documentos financieros y una carpeta azul desgastada. Los papeles dentro de la carpeta revelaban un patrón de transferencias sospechosas
y manipulación de cuentas que se remontaba a varios años atrás. Un crujido en las escaleras la hizo congelar. Rápidamente, guardó los documentos y apagó la luz de su teléfono. Pasos suaves se acercaban al ático. En la oscuridad, Clara contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta del ático. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse a través de la puerta del ático. La manilla giró completamente y la puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar en toda la mansión. Clara se ocultó detrás de una pila de cajas antiguas, sosteniendo contra su pecho la carpeta azul con los documentos. ¿Hay alguien aquí? La voz de Carmen rompió el silencio. Clara soltó el aire que había estado conteniendo. «Carmen», susurró, saliendo de su escondite. «Pensé que eras... ¿la señorita Isabel?» «No, ella está en su despacho haciendo llamadas a Asia, pero debemos darnos prisa». Carmen cerró la puerta tras ella y se acercó a Clara. ¿Encontró lo que buscaba? Clara asintió, mostrándole la carpeta azul. Hay pruebas de todo aquí. Transferencias sospechosas, manipulación de cuentas. Isabel ha estado desviando dinero de la empresa durante años. Necesitamos hacer copias, susurró Carmen. Conozco a alguien de confianza en la ciudad que puede ayudarnos. Pero primero, debe volver a su habitación. La señorita Isabel suele subir a revisar a su hermano a esta hora. Clara guardó cuidadosamente los documentos en su uniforme y siguió a Carmen por las escaleras del ático. Mientras bajaban, la gobernanta le contó más detalles en voz baja. El señor Roberto, que en paz descanse, sospechaba algo. En sus últimos días me confió que había notado irregularidades en las cuentas de la empresa. Le preocupaba especialmente el comportamiento de la señorita Isabel. Al llegar al segundo piso, se detuvieron al escuchar voces que provenían de la habitación de Alejandro. La puerta estaba entreabierta y la voz de Isabel sonaba tensa y controlada. No puedes seguir resistiéndote, Alejandro. Los médicos están preocupados por tu estado mental. Si no cooperas, tendré que tomar medidas más drásticas. ¿Más drásticas que drogarme y mantenerme prisionero en mi propia casa? La voz de Alejandro destilaba amargura. ¿Qué harás ahora, Isabel? ¿Terminarás lo que empezaste con el accidente? Se hizo un silencio helado. Clara y Carmen intercambiaron miradas de preocupación. No sabes lo que dices, respondió finalmente Isabel. Los medicamentos están afectando tu juicio. Mañana llamaré al doctor Sánchez para ajustar tu medicación. El doctor Sánchez no ha pisado esta casa en meses, replicó Alejandro. ¿También lo has comprado a él? ¿O simplemente lo has amenazado como a todos los demás? Clara escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente arrastró a Carmen hacia un armario cercano. Desde su escondite, vieron pasar a Isabel, su rostro normalmente compuesto mostrando signos de perturbación. Cuando los pasos se alejaron, Clara salió del armario y se dirigió a la habitación de Alejandro. Lo encontró mirando por la ventana, su perfil recortado contra la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. «Escuché todo», dijo Clara suavemente, cerrando la puerta tras ella. «Por supuesto que lo hiciste», respondió él sin volverse. «Supongo que ahora entiendes por qué las otras enfermeras no duraron mucho». Clara se acercó y le mostró la carpeta azul. Los ojos de Alejandro se agrandaron al reconocerla. «¿Dónde la encontraste?» «Carmen la salvó. Tu padre se la confió antes de partir». Clara se arrodilló junto a su silla de ruedas. «Alejandro, estos documentos prueban todo. Los desvíos de dinero, las manipulaciones contables, con esto podríamos...» «No», la interrumpió él, tomando su mano. «No podemos hacer nada todavía. Isabel tiene demasiada influencia en el consejo directivo. Necesitamos más pruebas y, sobre todo, necesitamos aliados dentro de la empresa. Pero mientras tanto, sigues tomando esos medicamentos que me mantienen dócil, sí, pero hace semanas que no los tomo realmente». Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Los escondo en una planta que tengo en el baño. Isabel está tan segura de su control que ni siquiera lo ha notado». Clara procesó esta información. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Necesitaba estar seguro de que podía confiar en ti. Isabel tiene ojos y oídos en toda la casa». Alejandro miró hacia la puerta.
Carmen es la única en quien he podido confiar hasta ahora. Ella fue quien me advirtió sobre los medicamentos en primer lugar. Un plan comenzó a formarse en la mente de Clara. Conozco a alguien en Madrid, un periodista de investigación. Podría ayudarnos a exponer todo esto. Es arriesgado, respondió Alejandro. Isabel tiene contactos en los medios también. Necesitamos ser muy cuidadosos con cada paso que demos. Clara estaba a punto de responder cuando escucharon pasos en el pasillo. Rápidamente, guardó la carpeta y fingió estar realizando una revisión rutinaria cuando Isabel entró en la habitación. «Clara, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó Isabel con suspicacia. «El señor Montero me llamó porque sentía molestias», respondió Clara con calma profesional. Estaba verificando sus signos vitales. Isabel los observó a ambos durante un largo momento. «En el futuro, cualquier emergencia nocturna debe ser reportada a mí primero. ¿Entendido?». «Por supuesto, señorita Montero», respondió Clara, recogiendo sus implementos. Mientras salía de la habitación, Clara intercambió una última mirada con Alejandro. En sus ojos vio una determinación que no había notado antes. La partida había comenzado, y cada movimiento debería ser calculado con precisión. En su habitación, más tarde esa noche, Clara examinó nuevamente los documentos. Entre los papeles, encontró algo que no había notado antes. Una carta manuscrita del padre de Alejandro e Isabel, fechada apenas días antes de su partida. Las palabras del anciano parecían cobrar un nuevo significado a la luz de los acontecimientos recientes. «Mis queridos hijos, el verdadero legado de nuestra familia no está en las cuentas bancarias ni en los activos de la empresa. Está en la integridad con la que conducimos nuestros negocios y nuestras vidas. Temo que algunos de ustedes hayan olvidado esta lección fundamental». La mañana siguiente amaneció inusualmente clara en Santiago de Compostela, como si el perpetuo manto de nubes hubiera decidido dar una tregua. Clara aprovechó el momento para hacer una llamada desde el jardín, donde las camelias en flor ofrecían cierta privacidad. «Pablo, soy Clara», susurró al teléfono. «Necesito tu ayuda con algo delicado. Es sobre la familia Montero». Su amigo periodista al otro lado de la línea escuchó atentamente mientras ella explicaba la situación, omitiendo nombres específicos por precaución. «Es un caso explosivo», respondió Pablo. «Pero necesitaremos más que documentos antiguos. Necesitamos pruebas actuales, testigos dispuestos a hablar». «Los tendré», aseguró Clara. «Solo necesito tiempo». Al colgar se encontró cara a cara con Carmen, quien había aparecido silenciosamente entre los arbustos. «El señorito Alejandro la espera en la biblioteca», informó la gobernanta. «Y la señorita Isabel ha salido a una reunión en la ciudad». La biblioteca era una sala impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo y ventanales que daban al jardín trasero. Alejandro estaba allí, rodeado de libros antiguos y documentos empresariales. «Buenos días», saludó él, señalando una pila de papeles sobre el escritorio. «Carmen me ayudó a recuperar algunos documentos más del despacho de Isabel. Creo que deberías verlos». Clara se acercó y comenzó a examinar los documentos. Eran correos electrónicos impresos y registros de transferencias bancarias más recientes. Esto es, la prueba de que los desvíos no solo continúan, sino que han aumentado, completó Alejandro. Isabel está preparando algo grande. Ha estado moviendo cantidades significativas a cuentas en el extranjero. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara estudiando las fechas de las transferencias. «Porque el Consejo Directivo está preparando una auditoría general», respondió una voz desde la puerta. Ambos se giraron sorprendidos para encontrar a Eduardo Vázquez, uno de los miembros más antiguos del Consejo, de pie en el umbral. «Eduardo», saludó Alejandro, manteniendo la calma. «No sabía que vendrías hoy». «Isabel no lo sabe», respondió el hombre mayor, entrando en la biblioteca y cerrando la puerta tras él. «He estado investigando por mi cuenta desde hace meses. Tu padre era mi mejor amigo, Alejandro. Le prometí que cuidaría de sus hijos y de su empresa». Clara observó el intercambio en silencio, evaluando si podían confiar en este nuevo jugador. «¿Qué has descubierto?», preguntó Alejandro. «Lo suficiente para saber que el accidente no fue un accidente», respondió Eduardo, sentándose pesadamente en un sillón. «Pero Isabel es inteligente.
Ha cubierto bien sus huellas y tiene aliados poderosos en el consejo. Tenemos pruebas, intervino Clara señalando los documentos sobre el escritorio. Eduardo asintió. Y yo tengo más. He estado recopilando información desde el día que Roberto me expresó sus sospechas sobre Isabel. Pero necesitamos actuar con mucho cuidado. Isabel no dudará en tomar medidas drásticas si se siente acorralada. Ya lo ha hecho, respondió Alejandro con amargura. Los medicamentos, el aislamiento, el control total sobre mi vida y la empresa. Por eso he venido hoy, explicó Eduardo. Hay una reunión extraordinaria del Consejo la próxima semana. Isabel no lo sabe aún, pero varios miembros han expresado preocupación por su gestión. Es nuestra oportunidad. Clara sintió que finalmente tenían una posibilidad real de exponer la verdad. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos asegurar todas las pruebas, respondió Eduardo. Segundo, necesitamos que Alejandro se someta a una evaluación médica independiente, con doctores que yo mismo elegiré. Y tercero, necesitamos mantener todo esto en absoluto secreto hasta el último momento. El sonido de un coche aproximándose por el camino de grava interrumpió la conversación. Carmen apareció en la puerta agitada. La señorita Isabel ha vuelto antes de lo previsto, anunció en voz baja. Eduardo se levantó rápidamente. Me iré por la puerta trasera. Clara, tú y Carmen serán cruciales en los próximos días. Necesitamos que Isabel no sospeche nada. Mientras Eduardo se escabullía por una puerta lateral y Carmen regresaba a sus tareas, Clara comenzó a organizar los medicamentos de Alejandro, fingiendo realizar su rutina normal. Isabel entró en la biblioteca momentos después, su rostro mostrando signos de tensión. Alejandro, tenemos que hablar sobre la reunión del consejo de la próxima semana. ¿Qué reunión?, preguntó él, fingiendo desinterés. Una formalidad, respondió Isabel, aunque su tono traicionaba cierta preocupación. Algunos miembros han solicitado una revisión de procedimientos estándar. Clara continuó con su trabajo, aparentando no prestar atención a la conversación, pero notando cómo las manos de Isabel tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio. Por cierto, añadió Isabel, girándose hacia Clara, he programado una evaluación con un nuevo equipo médico para Alejandro. Vendrán mañana. Alejandro y Clara intercambiaron una mirada rápida. Isabel estaba moviendo sus propias piezas en el tablero. Clara, continuó Isabel, necesito que prepares un informe detallado del estado de Alejandro en los últimos meses, especialmente en lo referente a su estabilidad mental. Por supuesto, señorita Montero, respondió Clara con profesionalismo, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenían que actuar rápido. Isabel estaba preparando su defensa y no dudaría en usar la salud de Alejandro como arma. Esa noche, mientras la mansión dormía, Clara, Carmen y Alejandro se reunieron en secreto en la biblioteca. Las velas proporcionaban la única iluminación, creando sombras danzantes en las paredes repletas de libros. Eduardo me ha enviado un mensaje, susurró Carmen mostrando su teléfono. Sus médicos llegarán antes que los de Isabel. Mañana a primera hora. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, advirtió Alejandro. Isabel no se rendirá sin luchar. Clara asintió, consciente de que estaban a punto de entrar en la fase más peligrosa de su plan. Las próximas horas serían cruciales, y cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. El amanecer llegó con una tormenta típica de Galicia, como si el cielo mismo presagiara los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Clara había dormido apenas unas horas, despertándose sobresaltada con cada trueno que retumbaba contra las ventanas de la mansión. A las 7 en punto, el timbre de la puerta principal resonó por toda la casa. Clara, que ya estaba vestida y preparada, observó desde su ventana cómo Eduardo llegaba acompañado por 2 médicos. La lluvia golpeaba con fuerza mientras Carmen los recibía y los conducía rápidamente al interior. «Buenos días», saludó Eduardo cuando Clara bajó al vestíbulo. «Les presento a los doctores Martínez y Rojas, especialistas en neurología y traumatología del Hospital Universitario de Madrid». Apenas habían terminado las presentaciones cuando el sonido de otro coche aproximándose por el camino de grava hizo que todos se tensaran. Isabel había llegado antes de lo habitual. «Rápido», susurró Carmen.
Lleven a los médicos al estudio de la planta baja. Yo me ocuparé de la señorita Isabel. Clara guió a los doctores hacia el estudio mientras Eduardo se preparaba para enfrentar a Isabel. Desde el interior de la habitación podían escuchar las voces en el vestíbulo. «¿Eduardo? ¿Qué haces aquí tan temprano?». La voz de Isabel sonaba controlada, pero con un matiz de sorpresa y preocupación. «Buenos días, Isabel. El Consejo ha decidido adelantar la evaluación médica de Alejandro. Como su tutor legal designado por tu padre, es mi responsabilidad supervisar este proceso». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Clara podía imaginar la expresión de Isabel, calculando rápidamente sus opciones. «Por supuesto», respondió finalmente Isabel, su voz fría como el hielo. «Pero mis médicos llegarán en cualquier momento. Deberíamos esperar». «Los médicos independientes ya están aquí», interrumpió Eduardo con firmeza. «Y según los estatutos de la empresa, como miembro del consejo y tutor legal de Alejandro, tengo la autoridad para proceder con esta evaluación». Mientras esta conversación tenía lugar, Clara y Carmen ayudaban a Alejandro a prepararse en su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se había vestido con un traje completo, recuperando algo de la dignidad que Isabel había intentado arrebatarle. «¿Estás listo?», preguntó Clara suavemente mientras ajustaba su corbata. «Más que nunca», respondió Alejandro, sus ojos brillando con determinación. «Por cierto, hay algo que deberías saber. Algo que no le he dicho a nadie más, ni siquiera a Eduardo». Clara se detuvo, notando la seriedad en su voz. «La noche antes del accidente, encontré algo más que pruebas de los desvíos de dinero», continuó Alejandro en voz baja. «Descubrí que Isabel había estado chantajeando a miembros del consejo. Tiene información comprometedora sobre cada uno de ellos. Es así como ha mantenido su control todo este tiempo. ¿Por qué no lo mencionaste antes?». «Porque necesitaba estar seguro de que Eduardo estaba realmente de nuestro lado. Algunos de los documentos lo implican a él también». El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Isabel entró en la habitación, seguida por Eduardo y los médicos. Sus ojos se entrecerraron al ver a Alejandro vestido formalmente. «Veo que ya estás preparado», comentó con una sonrisa tensa. «Aunque no entiendo por qué tanto protocolo para una simple revisión médica». «No es una simple revisión médica, Isabel», respondió Alejandro con calma. «Es el primer paso para recuperar lo que me robaste». El rostro de Isabel palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué hablas. Claramente tu estado mental, mi estado mental está perfectamente bien», la interrumpió Alejandro. «Como podrán confirmar los doctores Martínez y Rojas, he estado fingiendo tomar tus medicamentos durante semanas». Isabel se giró bruscamente hacia Clara. Tú tienes algo que ver con esto». La señorita Velázquez solo ha cumplido con su deber como profesional de la salud, intervino el doctor Martínez. «De hecho, los registros que ha mantenido serán muy útiles para nuestra evaluación y para la investigación que el Consejo está llevando a cabo», añadió Eduardo. Isabel dio un paso atrás, su máscara de control comenzando a resquebrajarse. «No pueden hacer esto. No tienen pruebas de nada». «¿Estás segura?», preguntó Alejandro haciendo un gesto hacia Carmen, quien acababa de entrar con una carpeta familiar de color azul. Los ojos de Isabel se agrandaron al reconocer la carpeta. «Eso es imposible. Yo misma me deshice de las pruebas de tus desvíos de dinero», completó Alejandro, «o de las pruebas del sabotaje a mi coche, o tal vez de los documentos sobre tus chantajes al consejo». Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar las ventanas de la mansión. Isabel miró a su alrededor, como un animal acorralado evaluando sus opciones. «No sabes lo que estás haciendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No tienes idea de lo que está en juego». «Lo que está en juego es el legado de nuestro padre», respondió Alejandro. «Y ya es hora de que la verdad salga a la luz». Clara observaba la escena, consciente de que estaban al borde de un precipicio. La tormenta rugía afuera, pero la verdadera tempestad estaba a punto de desatarse dentro de la mansión Montero. La tensión en la habitación era palpable. Isabel Montero, siempre tan controlada y elegante, mostraba ahora grietas en su cuidadosamente construida fachada. La lluvia seguía golpeando las ventanas con fuerza,
como un testigo imparcial de la confrontación que se desarrollaba en la mansión. «Deberíamos continuar esta conversación en privado», sugirió Isabel, intentando recuperar el control de la situación. «No», respondió Alejandro con firmeza. «Se acabaron los secretos, Isabel. Todo lo que digas aquí será escuchado por testigos imparciales». Los médicos y Eduardo permanecían en silencio, observando el intercambio entre los hermanos. Clara se mantenía cerca de Alejandro, lista para intervenir si era necesario. «No entiendes», comenzó Isabel, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. «Todo lo que hice, lo hice por la empresa, por la familia». «¿Incluido el sabotaje a mi coche?», preguntó Alejandro, su voz cargada de amargura. Isabel se quedó inmóvil por un momento, como si las palabras de su hermano la hubieran golpeado físicamente. «Eras demasiado idealista, Alejandro. Como padre, ¿no veías que en el mundo de los negocios a veces hay que tomar decisiones difíciles?» «Decisiones difíciles», intervino Eduardo. «Roberto construyó esta empresa con honestidad y trabajo duro. Los desvíos de dinero, los chantajes, eso no son decisiones difíciles, Isabel. Son delitos». «La empresa estaba estancada», explotó finalmente Isabel. «Padre se negaba a expandirse, a tomar riesgos, y Alejandro era igual, siempre hablando de ética y transparencia, mientras nuestros competidores nos sobrepasaban. Así que decidiste tomar el control», dijo Clara, las piezas del rompecabezas encajando finalmente. «Primero con pequeños desvíos, luego manipulando al consejo. Y cuando descubrí lo que estabas haciendo», continuó Alejandro, «decidiste silenciarme permanentemente». Isabel se acercó a la ventana, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. «No pretendía causarte un daño permanente. Solo quería incapacitarte temporalmente, que no pudieras presentar esas pruebas al consejo. Pero las cosas se te fueron de las manos», intervino Carmen desde la puerta. La gobernanta sostenía más documentos en sus manos. «Como siempre, señorita Isabel, desde niña siempre quería más de lo que tenía». «¿Y tú qué sabes?», se giró Isabel bruscamente. «Una simple empleada que se cree con derecho a juzgarme». «Sé lo suficiente», respondió Carmen con dignidad. «Sé que el señor Roberto confiaba en mí lo suficiente para pedirme que guardara copias de documentos importantes. Documentos que ahora prueban todo lo que has hecho». El doctor Martínez se aclaró la garganta. «Como profesional médico, debo informar que el señor Alejandro Montero está en pleno uso de sus facultades mentales. Los medicamentos que se le han estado administrando no tenían justificación médica alguna. De hecho», añadió el doctor Rojas, «algunos de estos medicamentos podrían considerarse una forma de abuso, especialmente dadas las dosis prescritas». Isabel se dejó caer en una silla, su postura derrotada contrastando dramáticamente con su habitual porte elegante. «No lo entendéis ninguno. La empresa lo era todo para mí. Todo lo que hice fue para proteger nuestro legado». «Te equivocas, Isabel», dijo Alejandro, moviendo su silla de ruedas hacia ella. «El verdadero legado de padre no era la empresa en sí, sino los valores con los que la construyó. Y tú lo has traicionado todo». Eduardo se adelantó, sacando un teléfono móvil de su bolsillo. «El consejo está reunido en videoconferencia, esperando nuestro informe. Isabel, tienes una última oportunidad de hacer esto de la manera correcta». Clara observó cómo Isabel miraba a su alrededor, evaluando la situación. En sus ojos se podía ver el momento exacto en que comprendió que había perdido. «Está bien», dijo finalmente Isabel, su voz apenas un susurro. «Lo confesaré todo. Pero antes, necesito que entiendas algo, Alejandro. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando padre enfermó, pensé que podría manejar todo mejor que tú, que mis métodos, aunque cuestionables, eran necesarios». «¿Y el accidente?», presionó Alejandro. Estaba desesperada. Habías descubierto demasiado, y no solo sobre los desvíos de dinero, los chantajes al consejo, los acuerdos ilegales. Sabía que lo expondrías todo. No podía permitirlo. Eduardo activó la videollamada con el consejo y la confesión de Isabel quedó registrada para la posteridad. Mientras hablaba, la tormenta comenzó a amainar, como si la naturaleza misma reconociera que la verdad finalmente había salido a la luz. Clara permaneció junto a Alejandro durante toda la confesión,
su mano apoyada suavemente en su hombro. A través de la ventana, un rayo de sol comenzaba a atravesar las nubes, iluminando la habitación con una luz nueva y limpia. La verdad, aunque dolorosa, finalmente había sido revelada. Pero para los habitantes de la mansión Montero, este no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Los días siguientes a la confesión de Isabel transcurrieron en un torbellino de actividad en la mansión Montero. El consejo directivo había tomado medidas inmediatas. Isabel fue suspendida de sus funciones y se inició una auditoría exhaustiva de todas las cuentas de la empresa. Clara observaba los cambios desde una posición única, siendo testigo tanto de los aspectos públicos como de los privados de la situación. La mansión, que antes parecía una prisión dorada, comenzaba a respirar un aire diferente. «Es extraño», comentó Alejandro una tarde, mientras Clara lo ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia. «Durante tanto tiempo deseé que la verdad saliera a la luz, pero ahora que ha sucedido me siento... no sé cómo describirlo». «Es normal sentirse así», respondió Clara, ajustando cuidadosamente la posición de su pierna. «La verdad no siempre trae la satisfacción que esperamos». Carmen entró en la habitación con el periódico del día. Los titulares hablaban sobre la crisis en el Imperio Montero y especulaban sobre el futuro de la empresa. «El periodista, tu amigo Pablo, ha sido muy respetuoso en su cobertura», comentó Alejandro, hojeando el artículo. «Ha expuesto los hechos sin sensacionalismos». Clara asintió. Pablo había cumplido su palabra de manejar la historia con profesionalismo, centrándose en los aspectos financieros y evitando explotar el drama familiar. «¿Has hablado con Isabel?», preguntó Clara suavemente, notando cómo Alejandro se tensaba ante la mención de su hermana. «No desde su confesión. Está en arresto domiciliario en su apartamento en la ciudad. Eduardo dice que está cooperando con la investigación». Carmen, que había permanecido en silencio, se acercó a la ventana. «La señorita Isabel no siempre fue así, ¿saben? De niña era protectora con su hermano. Algo cambió después de que el señor Roberto enfermara». «La ambición la cambió», respondió Alejandro, su voz mezclando tristeza y resignación. «O tal vez siempre fue así, y simplemente no quisimos verlo». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Momentos después, Eduardo entraba en la habitación acompañado por 2 miembros del consejo directivo. «Alejandro», saludó Eduardo, su expresión seria. «El consejo ha tomado una decisión. Quieren que asumas la presidencia de la empresa». Un silencio denso llenó la habitación. Clara, que estaba organizando sus implementos de fisioterapia, se detuvo para observar la reacción de Alejandro. «¿Están seguros?», preguntó él, señalando su silla de ruedas. «Mi condición...». «Tu condición física no tiene nada que ver con tu capacidad para liderar», interrumpió uno de los consejeros. «Has demostrado más integridad y fortaleza en estos 2 años que muchos en toda su vida». Alejandro miró hacia Clara, como buscando su opinión. Ella le devolvió una sonrisa alentadora. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Han sido días intensos y quiero tomar la decisión correcta». Los consejeros asintieron comprensivamente y se retiraron dejando solo a Eduardo. «Hay algo más», dijo Eduardo, sacando un sobre de su maletín. «El equipo legal encontró esto en la caja fuerte de Isabel. Es una carta de tu padre, fechada una semana antes de su partida». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Clara hizo ademán de retirarse para darle privacidad, pero él la detuvo. «Quédate, por favor», pidió suavemente. «Has sido parte de todo esto. Mereces estar aquí». La carta, escrita con la letra temblorosa de Roberto Montero, revelaba que el anciano había sido consciente de las actividades de Isabel. Había intentado confrontarla, pero su enfermedad lo había debilitado demasiado. «Me culpo por no haber actuado antes», leyó Alejandro en voz alta, su voz quebrándose ligeramente. «Por no haber protegido mejor a mis hijos de sus propios demonios. Isabel necesita ayuda, no solo castigo. Y tú, Alejandro, necesitas aprender a perdonar no por ella, sino por ti mismo». Clara observó cómo una lágrima solitaria rodaba por la mejilla de Alejandro. Sin pensarlo, extendió su mano y la entrelazó con la de él. «Tu padre era un hombre sabio», comentó Eduardo. «Siempre supo que este día llegaría.
¿Cómo se puede perdonar algo así?, preguntó Alejandro, apretando suavemente la mano de Clara. Quizás el perdón no significa olvidar, respondió Clara, sino elegir no dejar que el dolor del pasado determine tu futuro. Carmen, que había permanecido en silencio, se acercó con una caja antigua. Encontré esto mientras limpiaba el despacho de la señorita Isabel. Son fotografías antiguas de ustedes dos, de cuando eran niños. Las fotografías mostraban a dos hermanos sonrientes, Isabel protegiendo a un pequeño Alejandro, ambos ajenos al futuro que les esperaba. Era un recordatorio agridulce de lo que habían sido y lo que habían perdido. Tal vez tu padre tenía razón, dijo Clara suavemente. Quizás Isabel necesita ayuda tanto como tú necesitas sanar. Alejandro contempló las fotografías durante largo rato, su mente claramente procesando los eventos de los últimos días y las palabras de su padre. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo finalmente. Durante todo este tiempo, pensé que mi mayor prisión era esta silla de ruedas, pero la verdadera prisión era el peso de los secretos y el resentimiento. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando la habitación en tonos dorados. Clara observó cómo el rostro de Alejandro se suavizaba, como si una parte del peso que había estado cargando comenzara a aligerarse. Entonces, preguntó Eduardo, ¿qué piensas hacer con la presidencia de la empresa? Alejandro miró a Clara, luego a Carmen y finalmente a las fotografías en sus manos. La aceptaré, pero con una condición. Quiero establecer un programa de rehabilitación y apoyo psicológico para empleados y sus familias, incluyendo a Isabel. La primavera había llegado a Santiago de Compostela, trayendo consigo un aire de renovación. Los jardines de la mansión Montero florecían con un vigor renovado, como si la propia naturaleza celebrara los cambios que se habían producido en los últimos meses. Clara atravesaba el jardín camino a la casa, su bata blanca de enfermera contrastando con el colorido de las flores. Aunque ya no era técnicamente necesaria como enfermera, Alejandro había progresado enormemente en su rehabilitación, había decidido quedarse, aceptando un nuevo rol como coordinadora del programa de apoyo médico y psicológico de la empresa. «Buenos días», la saludó Alejandro desde la terraza, donde revisaba algunos documentos. Su postura era más relajada, más segura, y una sonrisa genuina iluminaba su rostro. «¿Lista para la inauguración?» «Casi», respondió Clara, sentándose junto a él. «El centro de rehabilitación está prácticamente listo. Los equipos llegaron esta mañana». El nuevo centro de rehabilitación y apoyo psicológico había sido el primer gran proyecto de Alejandro como presidente de la empresa. Ubicado en una ala renovada de la mansión, el centro ofrecería servicios tanto a empleados como a sus familias. «¿Has sabido algo de Isabel?», preguntó Clara suavemente. «Su terapeuta dice que está progresando», respondió Alejandro, su expresión volviéndose pensativa. «Ha comenzado a escribir un diario enfrentando sus acciones y sus consecuencias. Eduardo la visitó ayer. La justicia había sido clemente con Isabel, en gran parte debido a su cooperación y al testimonio de Alejandro. En lugar de prisión, se le había impuesto arresto domiciliario y tratamiento psicológico obligatorio». Carmen apareció en la terraza con el correo del día. «Una carta de la señorita Isabel», anunció, entregándole un sobre a Alejandro. Clara hizo ademán de levantarse para darle privacidad, pero Alejandro la detuvo. «Quédate, no hay más secretos entre nosotros». La carta de Isabel era breve, pero sincera. Escribía sobre su proceso de terapia, sobre cómo estaba comenzando a entender sus acciones y sus raíces. Mencionaba la ambición desmedida que la había consumido y cómo el poder se había convertido en una adicción que la cegó a todo lo demás. «Dice que está orgullosa de lo que estamos haciendo con la empresa», comentó Alejandro, doblando cuidadosamente la carta, «y que padre estaría orgulloso también». «Lo estaría», afirmó Carmen, quien había sido testigo de toda la historia familiar. «El señor Roberto siempre creyó en el poder de la redención». Clara observó cómo Alejandro guardaba la carta en su chaqueta, notando cómo sus manos ya no temblaban al mencionar a su hermana. El perdón, como habían descubierto, era un proceso gradual, un camino que requería tanto fortaleza como compasión. «¿Sabes?», dijo Alejandro, tomando la mano de Clara, «cuando llegaste aquí como mi enfermera, pensé que eras solo otra pieza en el juego de Isabel.
Nunca imaginé que serías la persona que me ayudaría a recuperar no solo mi libertad, sino también mi capacidad de confiar. Clara apretó suavemente su mano. Y yo nunca imaginé que un trabajo que acepté por necesidad se convertiría en algo tan significativo. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, intervino Carmen con una sonrisa sabia. A veces, las mejores historias comienzan con un simple acto de bondad. El sonido de coches aproximándose interrumpió la conversación. Los primeros invitados para la inauguración del centro comenzaban a llegar. Deberíamos prepararnos, dijo Clara levantándose. El discurso es en media hora. Espera, pidió Alejandro, reteniendo su mano. Hay algo que quiero decirte antes. Clara se detuvo, notando algo diferente en su mirada. Carmen, discretamente, se retiró de la terraza. Estos meses han sido transformadores, comenzó Alejandro. No solo por los cambios en la empresa o mi relación con Isabel, sino por ti, por lo que hemos construido juntos. Alejandro, déjame terminar, pidió suavemente. Sé que comenzaste aquí como mi enfermera y que ahora diriges el programa de apoyo, pero para mí te has convertido en mucho más, en mi confidente, mi fortaleza, ¿Tu compañera?, completó Clara con una sonrisa tierna. Mi razón para creer en los nuevos comienzos, respondió él, atrayéndola hacia sí. Y me preguntaba si querrías compartir este nuevo comienzo conmigo, no como mi enfermera o mi empleada, sino como mi compañera de vida. Clara sintió que sus ojos se humedecían. En los meses que había pasado en la mansión Montero, había aprendido que el amor verdadero no era como en las novelas románticas. Era algo más profundo, más real, construido sobre la base de la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Sí, respondió simplemente, inclinándose para besarlo. Desde la puerta de la terraza, Carmen observaba la escena con una sonrisa satisfecha. La mansión Montero, que una vez había sido un lugar de secretos y dolor, se había transformado en un espacio de sanación y esperanza. Los invitados comenzaban a reunirse en el jardín para la inauguración del centro. Pronto, Alejandro daría un discurso sobre segundas oportunidades y el poder de la compasión. Pero por ahora, en la terraza bañada por el sol primaveral, dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más inesperadas compartían un momento de perfecta felicidad. La historia de la mansión Montero no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba, pero esta vez sería una historia de redención, amor y la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. El otoño había teñido de ocres y dorados los jardines de la mansión Montero. Un año había pasado desde la inauguración del centro de rehabilitación y la antigua casa señorial se había transformado en un lugar de esperanza para muchas familias de Santiago de Compostela. Clara observaba desde su oficina, ahora ubicada en lo que antes fuera el despacho de Isabel, cómo un grupo de pacientes realizaba ejercicios de rehabilitación en el jardín. Entre ellos, Alejandro dirigía una sesión de terapia grupal, su silla de ruedas ya no un símbolo de limitación, sino de superación. «El correo de la mañana, señorita Clara», anunció Carmen entrando con una pila de sobres. Su papel en la mansión había evolucionado. Ahora era la coordinadora administrativa del centro, aunque seguía manteniendo su toque maternal con todos. Entre la correspondencia, un sobre con el membrete de una clínica privada de Madrid llamó la atención de Clara. Era el informe médico de sus padres. El tratamiento experimental para su madre había sido un éxito y la pequeña farmacia de su padre había logrado superar la crisis gracias al apoyo financiero que Clara había podido proporcionar. «A veces me pregunto», dijo Carmen sirviendo té para ambas, «si el señor Roberto de alguna manera previó todo esto. ¿Cómo la mansión se transformaría en un lugar de sanación?» Clara sonrió, recordando las palabras de la carta que el anciano había dejado. Creo que él entendía que las heridas más profundas no son las físicas, sino las del alma. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Eduardo entró, sosteniendo un periódico. «Han publicado el reportaje sobre el primer aniversario del centro», anunció extendiendo el diario. El artículo, firmado por Pablo,
destacaba el impacto positivo que el programa había tenido en la comunidad. ¿Han visto la última parte?, preguntó Eduardo señalando un párrafo. Isabel ha concedido su primera entrevista. Clara leyó ávidamente las palabras de la antigua señora de la mansión. Isabel hablaba con una honestidad sorprendente sobre su proceso de recuperación, su arrepentimiento y su esperanza de algún día poder contribuir positivamente a la sociedad. Alejandro debería ver esto, dijo Clara, levantándose. Lo encontró en el jardín, terminando la sesión de terapia. Los pacientes se despedían de él con sonrisas y palabras de agradecimiento. Era asombroso ver cómo su propia experiencia de superación se había convertido en inspiración para otros. Isabel ha hablado con la prensa, dijo Clara suavemente, entregándole el periódico. Alejandro leyó en silencio, su expresión suavizándose gradualmente. Suena diferente, más como la hermana que solía conocer. Ha trabajado mucho en su recuperación, comentó Clara, sentándose en un banco junto a él. Su terapeuta dice que está lista para el siguiente paso. El siguiente paso era algo que habían estado discutiendo durante semanas. La posibilidad de que Isabel participara en el programa del centro, inicialmente de forma remota, compartiendo su experiencia con otros que luchaban contra la adicción al poder y el control. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Alejandro, entrelazando sus dedos con los de Clara. Creo que estamos honrando el deseo de tu padre, respondió ella. Dar segundas oportunidades, pero con responsabilidad y conciencia. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y jugando. Eran hijos de pacientes del centro, y su presencia llenaba la antigua mansión de una vitalidad que nunca había tenido. ¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí?, preguntó Alejandro, observando a los niños. Clara asintió. La lluvia, la mansión imponente, Isabel intimidante en su despacho. Y tú, tan profesional y determinada, sonrió él. Nunca imaginé que aquella enfermera que llegó en un día lluvioso cambiaría no solo mi vida, sino el destino de toda la familia Montero. Las mejores historias son las que no podemos predecir, respondió Clara, recordando las palabras de Carmen. El sol de la tarde bañaba los jardines en una luz dorada, mientras los últimos pacientes del día se despedían. Carmen apareció en la terraza, haciendo un gesto discreto. La videoconferencia está lista, anunció. Isabel está esperando. Alejandro apretó suavemente la mano de Clara. Era la primera vez que hablaría directamente con su hermana desde la confesión. Habían intercambiado cartas, sí, pero esto era diferente. ¿Me acompañas?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Clara asintió, y juntos se dirigieron al interior de la mansión. En el camino, se cruzaron con fotos enmarcadas de pacientes que habían pasado por el centro, sus historias de superación, un testimonio del poder de la segunda oportunidad. En el despacho, la pantalla del ordenador mostraba la imagen de Isabel. Había cambiado. Su rostro, aunque todavía elegante, mostraba una suavidad que antes no tenía. Sus ojos, anteriormente fríos y calculadores, reflejaban una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Hola, Alejandro», saludó suavemente. «Clara». Una pausa. «Gracias por darme esta oportunidad». La nieve caía suavemente sobre Santiago de Compostela, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía purificar el paisaje. En la capilla de la mansión Montero, convertida ahora en un espacio multiconfesional para los pacientes del centro, Clara ajustaba su vestido blanco mientras Carmen le colocaba el velo. «Algo prestado», dijo la mujer mayor, prendiendo un broche antiguo en el vestido. Perteneció a la madre de los señoritos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Era el día de la boda de Clara y Alejandro, un evento íntimo que reuniría a familiares y amigos cercanos, junto con el personal y algunos pacientes del centro que se habían convertido en parte de su familia extendida. Eduardo, que acompañaría a Clara al altar en ausencia de su padre, quien se recuperaba de una cirugía menor en Madrid, apareció en la puerta. «Hay alguien que quiere verte antes de la ceremonia», anunció con una sonrisa enigmática. Isabel entró en la habitación, elegante como siempre, pero con una humildad que antes no poseía. Era su primera visita a la mansión desde los acontecimientos del año anterior, un permiso especial que el juez
había concedido para la boda. «Clara», saludó suavemente. «¿Podríamos hablar un momento a solas?» Carmen y Eduardo se retiraron discretamente. Isabel se acercó a Clara, sosteniendo una pequeña caja antigua. «Esto pertenecía a nuestra madre», dijo, abriéndola para revelar un delicado collar de perlas. «Alejandro y yo crecimos viendo a nuestra madre usarlo en ocasiones especiales. Ella siempre decía que las perlas simbolizan la sabiduría que nace del sufrimiento». Clara observó el collar, conmovida por el gesto. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», continuó Isabel, «mucho menos a ofrecer regalos de boda. Pero quiero que sepas que entiendo y agradezco todo lo que has hecho por nuestra familia. No solo salvaste a Alejandro de mis acciones, sino que me ayudaste a encontrar el camino de regreso a mí misma». «Isabel», respondió Clara, tomando sus manos, «el perdón y la redención son un camino largo, pero has demostrado verdadero arrepentimiento y deseo de cambiar. Gracias a ti y a Alejandro», sonrió Isabel tristemente, «que el centro que han creado, la forma en que han transformado nuestro legado familiar de poder y control en uno de sanación y esperanza, es más de lo que padre podría haber soñado». Un suave golpe en la puerta anunció que era hora. Isabel ayudó a Clara a colocarse el collar, y por un momento ambas mujeres se miraron en el espejo. La novia radiante y la hermana en busca de redención, unidas por el amor a un hombre que había demostrado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar. La ceremonia fue íntima y emotiva. Alejandro esperaba junto al altar, su silla de ruedas decorada con las mismas flores que adornaban la capilla. Cuando Clara caminó hacia él del brazo de Eduardo, sus ojos se encontraron con los de su futuro esposo, y en ellos vio reflejado todo el amor y la gratitud que habían nacido de las circunstancias más adversas. Isabel, sentada en primera fila, observaba la escena con una mezcla de alegría y melancolía. A su lado, Carmen sostenía su mano discretamente, un gesto de apoyo que simbolizaba el largo camino de sanación que todos habían recorrido. Durante el intercambio de votos, Alejandro mencionó cómo Clara había llegado a su vida como una luz en la oscuridad, no solo como su enfermera, sino como la persona que le había ayudado a recuperar su fe en la bondad humana. Clara, por su parte, habló de cómo lo que comenzó como un trabajo se transformó en una lección sobre el verdadero significado del amor y la fortaleza. La recepción se celebró en los jardines cubiertos de nieve, bajo carpas calefactadas. Los pacientes del centro, muchos de los cuales habían participado en la organización del evento, compartían espacio con ejecutivos de la empresa y amigos de la pareja. Al caer la tarde, mientras los invitados bailaban y celebraban, Clara y Alejandro se retiraron por un momento a la terraza. La nieve seguía cayendo suavemente, creando un escenario mágico. «¿Sabes?», dijo Alejandro, sosteniendo la mano de Clara. «Cuando era niño, mi padre solía decir que el verdadero legado de una persona no es lo que construye, sino las vidas que toca en el camino». Clara sonrió, observando la escena en el jardín. Isabel conversando tranquilamente con Eduardo y Carmen, los pacientes del centro compartiendo risas y esperanzas, sus propios padres bailando felices después de superar tantas dificultades. «Tu padre estaría orgulloso», respondió ella. «No solo de ti, sino de todos nosotros. De cómo el dolor y los secretos se transformaron en sanación y esperanza. Nuestro verdadero legado», añadió Alejandro, atrayéndola hacia sí, «está apenas comenzando». La nieve seguía cayendo sobre Santiago de Compostela, cubriendo la ciudad con su manto blanco. En la mansión Montero, una vez escenario de secretos y dolor, ahora resonaban risas y música. El amor había triunfado sobre el resentimiento, la verdad sobre los secretos y la esperanza sobre el miedo. Y así, en una tarde nevada en Galicia, la historia que comenzó con una enfermera llegando a una mansión misteriosa, encontró su verdadero significado, no en el drama de los secretos revelados, sino en el poder transformador del amor, el perdón y la redención.